¿De qué estamos hechos realmente? No hace falta microscopio para saber que estamos hechos de células, pero ¿qué hay dentro de ellas? ¿Y por qué eso importa tanto como para entender desde cómo nos parecemos a un plátano hasta cómo funcionan las vacunas más avanzadas? Todo comienza con las biomoléculas, las piezas básicas de la vida. Algunas son tan simples como el agua o las sales minerales, pero otras son verdaderas joyas de la química. Los glúcidos que nos dan energía, los lípidos que forman membranas y almacenan combustible, las proteínas que hacen casi todo lo demás, y los ácidos nucleicos, que son el lenguaje secreto de nuestras instrucciones internas. Cada una cumple un papel específico, pero juntas forman una maquinaria perfecta que da lugar a algo vivo. Ahora imaginemos esa maquinaria. La célula. No es una bolsa caótica, sino una fábrica con departamentos muy especializados. El núcleo guarda el ADN. Las mitocondrias generan energía. Los ribosomas construyen proteínas, y otros orgánulos, como el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático, organizan y transportan los productos. Aunque pequeñas, las células eucariotas tienen una arquitectura interna tan compleja como una ciudad, y las procariotas, aunque más simples, siguen siendo sorprendentemente eficientes. Pero volvamos al ADN. Ese código enrollado dentro del núcleo no es solo una lista de instrucciones, es como el software que guía cada función de la célula. Está formado por 4 letras químicas que, combinadas, escriben las recetas para fabricar todo lo que somos. Y lo más asombroso es que esas recetas pueden copiarse, transcribirse y traducirse. La replicación asegura que cada nueva célula tenga una copia exacta del ADN. La transcripción convierte fragmentos de ADN en ARN, y la traducción lee ese ARN para fabricar proteínas, las verdaderas protagonistas de la vida. ¿Y si pudiéramos modificar ese código? Lo hacemos. Gracias a la ingeniería genética, hoy podemos introducir genes, corregir errores y diseñar organismos con características específicas. Técnicas como la PCR, la electroforesis o la secuenciación del genoma nos permiten leer, amplificar y analizar el ADN como si fuera un documento editable. Y con herramientas como CRISPR, literalmente podemos cortar y pegar secuencias genéticas con una precisión quirúrgica. Esto no es ciencia ficción. Aplicamos estas técnicas en diagnósticos médicos, en medicina personalizada, en vacunas de ARN como las del COVID, y en terapias génicas que corrigen errores que antes eran condenas de por vida. Es la revolución biotecnológica. Y sí, compartes parte de tu ADN con un plátano, porque la vida, con toda su diversidad, usa un lenguaje común. El ADN, un código que descubrimos en un laboratorio hace apenas unas décadas y que desde entonces nos ha permitido entender cómo funciona la vida desde sus cimientos. Hoy has viajado desde lo más básico, las biomoléculas, hasta lo más avanzado, la edición genética. Has visto cómo las células funcionan como fábricas, cómo el ADN actúa como un programa biológico y cómo la ciencia moderna ha aprendido a leer y reescribir ese programa. Pero la pregunta que queda es, si ahora podemos editar la vida, ¿cómo deberíamos usar ese poder? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y si quieres estudiarlo a fondo, en la descripción del vídeo tienes un enlace a un artículo completo con más ejemplos, curiosidades y un repaso organizado del tema.